Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 16, y vamos a leer a partir del versículo 6. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad, y fortificó más bien Gebá y Mizpá. En esa ocasión, el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Y sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente, por lo que éste le dijo, y lo mandó encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Amados hermanos, la historia de los reyes de Israel, después de la separación que se produce entre la parte norte de Israel y la parte sur, usted sabe que hubo bastante tensión política, porque los reyes eran los que determinaban no solamente las políticas que se iban a implementar al interior del reino, sino que también ellos eran los responsables de la vida religiosa y espiritual de la nación. Lo que el rey creyese acerca de Dios o de cualquier otra divinidad, sin lugar a dudas que iba a repercutir en la vida de la nación. Hemos leído ahora, hermanos, parte de la historia del rey Asa en sus años finales. Y de Asa, hermanos, podemos decir que fue un rey que comenzó muy bien su reinado. De hecho, que los primeros 34, 35 años, Asa hizo lo correcto delante de Dios. Dice la escritura que él comenzó a poner toda su confianza en el Señor, y prueba de esa confianza
es que él comenzó a derribar todos los altares que existían en el territorio de Israel. Eso al principio, hermanos, seguramente que generó bastante resistencia en medio del pueblo, porque Israel se había convertido, y específicamente la casa de Judá, en un territorio bastante idolátrico. Ellos estaban muy acostumbrados a tener un culto específico a las divinidades cananeas. Pero a pesar de que Asa entiende que la fidelidad de Israel debe de ser directamente al Señor, él sigue con su reforma religiosa, y dice la escritura que él comenzó a destruir todos los santuarios paganos, a destruir todos los altares. Incluso cuando le tocó el momento de aplicar esa reforma a su propia familia, dice la Biblia que hasta los altares de su abuela fueron destruidos, su abuela Maaca. Es decir, que Asa entendía una verdad, y era que la reforma espiritual que él le iba a aplicar a toda la nación iba a partir de su misma casa. Y él no tuvo, hermanos y hermanas, desatinos, e incluso va donde su propia abuela, destruye el altar de su abuela, y eso era una señal para toda la nación que él realmente estaba comprometido con la reconstrucción espiritual de la nación. Eso, hermanos, incentivó a Asa para construir un nuevo enfoque de gobierno. Y aunque nosotros no lo hemos leído, el versículo 7 del capítulo 14 dice que al inicio de su gobierno Asa les dijo: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a su alrededor murallas con torres, puertas, cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, y como lo hemos buscado, Él nos concedió estar en paz con nuestros vecinos. Entonces hubo una consecuencia lógica por colocar a Dios en el centro de la vida de la nación, y era que Asa comenzó a tener años de mucha bonanza, años de mucha paz, años de mucha tranquilidad. Él comenzó a construir y a fortificar todas las ciudades de Judá. Eso, hermanos y hermanas, llevó a la comprensión a la nación que la medida de volver la fidelidad al Dios de Israel tenía su recompensa. Podríamos decir que en el reino de Asa se cumplió la palabra que Dios honra al que le honra. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, Él está comprometido con su honor, porque Él, hermanos y hermanas, nos recompensa no sobre la base tanto de nuestro esfuerzo ni de nuestro mérito, sino que Él nos da a nosotros más de lo que nosotros en realidad necesitamos. Esto ocurre principalmente porque Dios ama su propio honor. Y cuando hay una persona que decide honrar a Dios en todo lo que eso significa, puede tener una garantía que el Señor también, que es galardonador de aquellos que le buscan, de Él recibirá su pronta recompensa. Creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta realidad. Cuando el Señor ha sido el centro de nuestras convicciones y de nuestras prioridades, Él no escatima ningún esfuerzo para bendecir la vida de aquellos que le aman. Quiera Dios, hermanos, que el Señor sea en nuestra vida el número uno, y por qué no decirlo, el todo en nuestra vida. Si eso ocurre, déjeme decirle que el Señor ha prometido honrarle y bendecirle. Dios, hermanos y hermanas, no se puede negar a sí mismo, y por lo tanto ese compromiso que Dios tiene con sus hijos, con los que le aman, es lo que garantiza la prosperidad de todos nuestros caminos. Así que, hermanos y hermanas, si el Señor es el centro de su vida, cosas buenas vienen para su pueblo.
Obviamente que esa prosperidad y esa bendición no está separada de momentos de aflicción o de prueba. La Biblia dice que cuando Asa comenzó a prosperar, él era consciente que esa prosperidad iba a ser notoria para las demás naciones de la tierra. Porque al tener un momento de paz, Asa comenzó a prosperar económicamente, Asa comenzó a crecer políticamente, y eso generó mucha estabilidad en su reino. Pero eso no pasó inadvertido de las demás naciones de la tierra. Y dice la Biblia que los cusitas, al ver la prosperidad de Asa, decidieron ir en contra del pequeño reino de Judá. Los cusitas eran un pueblo bastante fuerte en esta época. No solamente, hermanos y hermanas, eran bastante fuertes, sino que también ellos tenían bastante capacidad militar y básicamente, como lo dice el capítulo 14, ellos básicamente, hermanos, doblaban a Israel en hombres que estaban dispuestos a ir a la guerra. Entonces vea, la desventaja que tenía Asa y sus adversarios era bastante notoria. Pero lo que Asa hizo no fue poner su confianza en sus capacidades, en sus recursos, en las alianzas militares con otra gente, sino que lo que Asa hizo fue buscar al Señor nuevamente. Toda la prosperidad que el rey Asa había recibido hasta ese momento había sido gracias a la mediación divina. Entonces Asa decide poner su fe y su confianza en el Señor. Y eso es básicamente, hermanos y hermanas, lo que Asa hizo. Lo que Asa hizo fue invocar al Señor su Dios y le dijo, vea las palabras del rey Asa al inicio de su reino. Esto se encuentra en el versículo 11 del capítulo 14. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. A mí me gusta mucho la oración de Asa, porque está diciendo varias cosas. La primera es que el Señor o Yahvé es nuestro Dios. Eso es lo que dice el texto. Lo segundo que dice claramente, Señor, ellos se están alzando en contra de ti, porque todas las bendiciones que tenemos, tú nos las has dado. Lo que hemos logrado como país, tú lo has permitido. Entonces ellos nos quieren quitar las bendiciones que tú nos has dado. Asa está diciendo algo. Asa, hermanos y hermanas, reconoce el peligro del enemigo. Asa entiende que el enemigo quiere arrebatarle la bendición que Dios mismo le había entregado. De igual manera, todos nosotros hemos recibido grandes bendiciones del Señor. Todos nosotros hemos recibido gracias de parte de Dios. Esas bendiciones que rodean su vida, que rodean su familia, son la envidia. Son, hermanos y hermanas, motivo de molestia para el enemigo. Satanás no puede entender cómo es que usted tiene paz. Satanás no puede entender cómo es que usted tiene salvación. El enemigo no entiende por qué razón una persona que a la vista de los hombres no valía nada, ahora está sentado en un lugar de príncipes. Todas esas bendiciones Satanás desea arrebatarlas, desea destruirlas. A veces, hermanos, el tener una bendición material, el tener una bendición familiar, un logro, es algo que el enemigo desea arrebatarnos. Pero nosotros entendemos, hermano, que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado,
todo lo que poseemos es porque la misericordia de Dios nos lo ha entregado. ¿Usted lo sabe, hermano? Si lo sabemos, esa bendición atrae. Esa bendición, hermanos y hermanas, llama la atención. Porque cuando venimos a Dios, venimos sin nada. Cuando nos acercamos a Él, Él nos bendice con toda bendición de lo alto. Y salimos, hermanos y hermanas, veníamos sin nada y ahora nuestros brazos están recogiendo la bendición de Dios. Eso que tenemos, Satanás lo quiere destruir. Satanás y los enemigos del evangelio desean arrebatarlo. Es ahí donde la oración de Asa tiene mucho sentido. Señor, tú eres nuestro Dios. A ti hemos venido. La prosperidad que ahora tenemos es porque tú nos las has dado. Pero ahora, Señor, esta gente se alza en contra de ti, porque son tan abusivos que nos quieren arrebatar lo que tú mismo nos diste. Y es ahí, hermanos, donde esa oración sincera, en la que no hay, hermanos y hermanas, dependencia de los hombres, en la que no hay dependencia de los recursos, en la que no hay dependencia de las circunstancias, sino que la fe está puesta en Dios. Nuevamente el Señor escucha de aquellos que con sinceridad reconocen su señorío sobre su vida. Y Él responde. Y dice la Biblia que a pesar de que los cusitas doblaban a Judá en número, con un ejército poderoso, bien entrenado, la Biblia dice que el Señor le dio la victoria a Judá y al rey Asa, porque Dios honra al que le honra. Esto, hermanos y hermanas, nos habla de un elemento importante, y es que esa prosperidad inicial, esas bendiciones recibidas de Asa, habían hecho de aquel hombre una persona muy sensible a Dios. Muy sensible. Hermanos y hermanas, creo que al igual que el rey Asa, al inicio de su reinado, Asa se volvió una persona muy sensible a Dios. Eso hizo, hermanos, que 34 años, los primeros 34, 35 años de Asa fueran de mucha sensibilidad, fuesen de mucho reconocimiento ante lo que Dios había hecho. Creo, hermanos, que en la medida en que Dios nos va bendiciendo, porque déjeme decirle algo, Dios a usted desea prosperarlo así como prospera su alma. Dios no simplemente desea que usted tenga bendiciones espirituales, que bien, porque tiene bendiciones espirituales, pero Dios desea prosperarlo en todo. Dios desea darle lo necesario. Más allá de lo necesario, el Señor desea bendecirlo incluso. Cuán importante es entonces que en la medida en que nuestra bendición está siendo suplida en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra profesión, en nuestras empresas, eso nos vaya haciendo más sensibles, más dependientes del Señor, reconociendo sinceramente que de Él hemos recibido todo. Todo lo que tenemos, de Él lo hemos recibido. Todo lo que poseemos, Él nos lo ha dado. De tal forma que no hay mérito en nuestro logro humano. Todo ha sido el resultado de la gracia de Dios. Eso, hermanos y hermanas, como les repito, debería de hacernos más sensibles a Él. Usted puede preguntarse entonces, ¿y por qué razón entonces Dios ya no me prospera más? La pregunta debe de enfocarse entonces ahora, hermanos, ¿qué tan sensible eres ahora con todo lo que Dios ya te dio? ¿Has crecido en sensibilidad a Dios? La Biblia dice que cuando los cusitas amenazaron al rey Asa, dice la Biblia que
llegó un vidente, Azarías se llamaba. Azarías era profeta. Y Azarías le dijo al rey Asa: mira, Asa, vas a vencer porque has puesto tu confianza en el Señor. Y lo que Asa hizo fue apropiarse de esa palabra. Eso habla de la sensibilidad del rey Asa. Oración, palabra de Dios para él era la garantía de su éxito. Hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales en Dios. Nosotros, hermanos, no vamos a cambiar el corazón de nuestro jefe opresivo, pero el Señor, que conoce los pensamientos y discierne el corazón, Él sí puede darnos la victoria en nuestro empleo. El Señor, hermanos y hermanas, es el que puede proveernos en los momentos de escasez, porque Él es nuestro proveedor. Nuestra confianza no está ni en el banco, ni en el amigo, ni en el familiar que vive en Estados Unidos, sino que nuestra confianza y nuestra fe está en el Creador de los cielos y la tierra, aquel que dijo: mío es el oro, mía es la plata. Esa es nuestra fe, y eso nos debe de hacer sensibles a Él, dependientes de Él. Pero lamentablemente, lo que comenzó bien en el reinado de Asa terminó mal al final de sus días. Dice la Biblia que el rey Baasa, con B, el rey de Israel, decide hacerle la guerra al rey Asa de Judá. Y dice la escritura que el rey Baasa se orquestó con otros ejércitos de poblaciones que estaban alrededor del rey Asa. Cuando Asa escucha que sus hermanos los israelitas los quieren atacar, era la primera guerra civil que iba a tener Israel, vea lo que Asa hizo. Lo primero que Asa hizo es lo que dice el versículo 6. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó de Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad, y fortificó más bien Gebá y Mizpá. Vea lo que Asa hizo. Lo que Asa hizo, hermano, fue moverse sin consultarle a Dios. Lo que Asa hizo fue actuar sin preguntarle a Dios. Estamos aquí en el año 30 dice la escritura, en el año 36 del reino de Asa. 36 años de reino. Y en vez de ser más sensible, ahora Asa ya no consulta, ahora ya no ora. Amados hermanos, se recuerda cuando usted en los primeros años de vida cristiana, cualquier decisión que usted tomaba, iba al lugar secreto, pedía dirección a Dios y le decía: Padre, dame una respuesta, ¿qué decisión debo de tomar? Eso habla de mucha sensibilidad. Pero hoy lo que Asa hizo no fue buscar al Señor, sino que comenzó a confiar en su propio razonamiento, en su propia sabiduría, en su propia inteligencia. Y dice la Biblia que él movilizó a todo Judá. ¿Era eso lo que Dios quería? Él está confiando en su sabiduría. Y hermanos y hermanas, cada vez que nos equivocamos es porque no escuchamos a Dios, es porque dejamos a Dios a un lado. Pero Asa hizo algo más. Dice que se llevó de Ramá las piedras, la madera con que estaba fortificando aquella ciudad. Todos los recursos que Dios mismo le había provisto para construir, ahora los está enfocando en otra dirección, porque dice que los trasladó de un lugar a otro.
Vea, hermanos, que Asa está moviendo gente y está moviendo recursos sin pedirle dirección al Señor. Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, tomamos decisiones, movemos a nuestras familias en la ruta de decisiones equivocadas y trasladamos recursos que Dios nos ha dado sin darnos cuenta que los llevamos a la quiebra, sin darnos cuenta que los llevamos en una dirección opuesta, sin preguntarle a Dios, sin consultarle al Señor. Dios había bendecido a Asa con una población fuerte, así como Dios le ha bendecido a usted con su familia, con sus hijos. ¿Sabe la responsabilidad que tenemos los que somos cabezas de hogar cuando tomamos una decisión opuesta a la voluntad divina? Es que podemos arrastrar a los seres que más amamos, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a la desgracia. Todo por no tener la sensibilidad de preguntarle a Dios: Señor, ¿quieres esto para mí? Por eso le digo que muchas veces, hermanos y hermanas, en vez de ser sensibles a la voz de Dios, a veces entre más va pasando la vida cristiana, nos volvemos más duros y obstinados. Pero Dios, que es misericordioso, Él envía la palabra, y esta mañana te está hablando a ti para que no tomes decisiones en tu propia prudencia, para que no tomes decisiones en tu propia sabiduría. Dice la Biblia que cuando Asa comenzó a mover a la gente y comenzó a mover los recursos, verso 7, en esa ocasión otro profeta, pero usado por el mismo Dios que le había hablado hace años, ahora está usando a otro profeta. En aquella ocasión fue el profeta Azarías y en esta ocasión fue el profeta Hanani. Dice el versículo 7: en esa ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Porque dice la Biblia que el rey Asa tomó de los tesoros del templo y se los llevó al rey de Siria para que defendiera al rey Asa. Hermanos y hermanas, la Biblia establece un principio fundamental: maldito todo aquel que confíe en brazo de hombre. Oiga lo que le estoy diciendo: maldito todo aquel que confíe en el brazo del hombre. Y eso es lo que había hecho Asa. Sacó todos los tesoros del templo, no le pertenecían. Fue, hermanos y hermanas, una actitud abusiva, y se lo llevó al rey de Siria para que lo defendiera. Y ahora el Señor le está amonestando y le dice: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas, verso 8, y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y de caballo. Y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión confiaste en Él. Oiga esto: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero ahora en adelante tendrás guerras porque actuaste como un necio. La necedad es la evidencia de nuestra insensibilidad de Dios. Cuando usted se vuelve, hermanos, en una persona que ya no razona, que no escucha consejo, que no escucha palabra, que no escucha y advierte la voz de Dios, cuando usted se vuelve un necio creyéndose sabio en su propio criterio, es porque se ha vuelto insensible a Él. Y la insensibilidad, hermanos, es una evidencia
de decadencia espiritual. ¿Qué hizo Asa cuando escuchó la palabra de Dios a través del vidente Hanani? La Biblia dice, verso 10, Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. Vea esto, hermano. Dios le estaba hablando. Dios estaba teniendo misericordia del rey insensible, del rey necio. ¿Y qué fue lo que hizo Asa? Mandar a encerrar a aquel que había sido el mensajero de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos volvemos intolerantes ante el consejo de Dios? Muchas veces, hermanos, Dios nos habla de las maneras menos explicables. A veces quizás Dios te puede hablar por tu esposa y te está diciendo, hijo, y esta decisión que estás tomando, ¿crees que sea la voluntad de Dios? Ya va voz de super espíritu flautica. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que hago. Mira, hijo, ¿no crees que deberíamos de consultar y pedir consejo con el pastor? Y ese que me va a andar enseñando a mí, yo le puedo enseñar a él. A veces quizás, hermanos, nuestros propios niños nos dicen, papá, ¿y por qué nos vamos a mover de iglesia? Si estamos bien acá, a mí me gusta venir acá, recibo bendición de parte de Dios. Es que ahí los hermanos no me hablan. Y por eso, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, arrastramos a nuestros hijos, a nuestras mujeres. Nuestra casa se va a la desgracia porque no escuchamos a Dios. Nos volvemos intolerantes, nos llenamos de garbo. Creemos que con elevar la voz hacemos valer nuestra autoridad. Pero déjeme decirle que usted puede elevar mucho la voz, que usted se puede alterar lo que usted quiera, pero al final Dios siempre tendrá la razón. Al final Dios siempre será el que establecerá su voluntad. A Asa no le importó, mandó encerrar el vidente. Usted puede cerrar, hermano y hermana, el oído a la palabra de Dios. ¿Quién cree que va a perder? ¿Quién cree usted que se va a llevar las peores consecuencias? Es usted. Alguien dijo en alguna oportunidad, y lo dijo con justa razón, en la manera en que trates la Biblia te tratará a ti. En la manera en que trates la palabra de Dios te tratará a ti. Si tú ves la palabra con indiferencia, si tú ves la palabra con menosprecio, ese mismo menosprecio también recibirás de ella. Pero si tú atesoras la palabra como aquel hombre que encontró la perla de gran precio y la atesoras, esa misma palabra, hermanos y hermanas, te hará sabio y te enriquecerá con la presencia del Dios bendito y verdadero. Ahora, dice la escritura, vea, le fue mal a Asa, fracaso militar, pero ahora Dios va a tratar con él. En el año 39, versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor. Esta enfermedad de los pies, algunos han pensado, hermanos, que quizás era una especie de osteoporosis. Otros han creído que quizás era una enfermedad cancerígena. Otros piensan que a lo mejor Asa era una persona diabética y los pies comenzaron a enfermársele. Pero, hermanos y hermanas, Dios estaba tratando con Asa para que su sensibilidad regresara, para que esa sensibilidad se tradujera en fe y en confianza en Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Asa? Vea lo que dice la Biblia. Siempre en ese versículo 12,
Dice, y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos, nuevamente poniendo la carreta antes que los bueyes. Dios no es que deseche la medicina. Dios ha permitido que la ciencia nos bendiga, o que Dios nos bendiga a través de la ciencia, a través de los médicos, a través de los medicamentos. Pero nuestra confianza no debe de estar ni en el médico ni en el medicamento, sino que nuestra confianza debe de estar, hermanos, en el que dio la sabiduría para que esos medicamentos se hicieran. Nuestra confianza debe de estar, hermanos, no en el hombre. Muchas veces también, hermanos, nos llenamos la boca diciendo: el Señor es nuestro sanador. Pero cuando llega el momento de hacer verdaderas esas palabras, ponemos más la esperanza en el especialista, ponemos más la esperanza en los hombres. Déjeme decirle nuevamente lo mismo: la fuente de salud, la fuente de sanidad es de aquel quien se dijo que por sus llagas hemos sido curados. Él en realidad es la fuente de la salud en nuestra vida. A veces las situaciones difíciles que nos llegan son momentos para que Dios nos diga: ven otra vez, sé sensible. Porque, hermanos y hermanas, esas situaciones difíciles nos quiebran, nos doblan, pero es para que regresemos en sensibilidad a Dios. Pero dice la Biblia, versículo 13: como aquel no entendió, se murió insensible. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Qué triste. El que comenzó sensible la carrera de la fe, terminó insensible los últimos días de su vida. Qué triste cuando hay creyentes que han comenzado su vida cristiana con mucha sensibilidad a Dios, cuando han hecho del Señor la fuente de su esperanza y su fe. Y qué triste es terminar los últimos días de la vida poniendo la confianza en un hombre, en el hospital, en el médico, en el dinero, en los familiares, en el amigo, en el remesero, como algunos lo llaman. Qué triste es poner la esperanza en las cosas vanas de esta vida. Por eso, hermanos, no sustituyamos lo verdadero, lo genuino, por lo que no vale. Hermanos, puede ser que se nos despoje todo lo que tengamos. Hay un enemigo que desea arrebatarnos la prosperidad y las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero mientras siempre pongamos la mirada en el Señor nos garantiza la victoria. Siempre que pongamos nuestra confianza en Él, no seremos avergonzados, dice su palabra. Por eso, a ser sensibles a la voz de Dios. ¿Creen que Dios te ha hablado esta mañana, iglesia? Entonces, a poner tu confianza en Él. Sé sensible a Él. Dile: Padre, yo no tengo control de estas cosas. Yo no pongo mi confianza en mis recursos. Pongo mi confianza solamente en ti. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude entonces a ser sensibles a su voz. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente para todos aquellos que desean poner la confianza no en sus obras, sino en Jesucristo. Les invito para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. Si usted desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Usted desea entregarle su vida a Cristo, usted desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Y para nosotros eso será una señal que usted desea recibir el perdón de sus pecados. Lo primero que usted necesita, mi estimado,
es confiar en el Señor plenamente, descansar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También la invitación es para los hermanos. Tal vez hace algún tiempo que ya no eres sensible a Dios, ya no eres sensible a su voz, te has vuelto duro, has puesto tu confianza en los bienes perecederos, pero eso te va a arruinar. Tu oro se va a marchitar por completo, tus amigos te abandonarán, pero Cristo no te dejará. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. La iglesia, ayúdenos a orar para que Dios rompa cadenas. ¿Hay alguien? Cierro ya, 15 segundos nada más, aprovéchalos, pueden ser los últimos. ¿Hay alguien? Cierro ya esta invitación. Cierro ya esta invitación. Pero hay alguien, para los oyentes de la radio, los que nos siguen a través de las redes sociales de la iglesia, gracias por estar en nuestra sintonía. Le invitamos a que se una en esta oración y reciba a Cristo ahí en su corazón, y verá cómo Dios le saca adelante en los momentos más difíciles de su vida. No le digo que no tendrá problemas, los tendrá, pero tendrá una torre inconmovible, una roca fuerte en la cual fundamentar su fe para no caer ante la adversidad. Vamos a orar, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, yo quiero confiar cada día más en ti. Quiero confiar cada día más en ti. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta mañana que has reunido aquí a tu pueblo. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas en gran manera a aquellos que ponen su esperanza en ti. Aquellos, Señor, que sin vacilar y dudar creen que solamente tú eres el dador de la vida, eres el sustentador, aquel que es capaz de hacer lo imposible posible. Por eso, Señor, visita esta mañana a tu pueblo en las circunstancias difíciles que están viviendo, en los momentos difíciles que ellos están viviendo. Que tu pueblo, Señor, pueda ver las grandezas de tu nombre. Derrámate. Hermanos, los que están pasando momentos difíciles, levanten sus manos esta mañana y reciban la respuesta de parte de Dios. Los que están pasando momentos difíciles, levante sus manos. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Quiero orar por usted. Esta mañana reciba la respuesta de parte de Dios. Si usted está pasando momentos difíciles, si usted está pasando momentos de prueba, esta mañana levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo confío. Señor, yo creo. Señor, yo confío. Yo confío. Mi fe está puesta en ti. Recibe esta mañana respuesta. Recibe esta mañana respuesta de parte del Señor. Reciba respuesta esta mañana de parte del Señor. Vamos, recibe tu respuesta. Él es tu proveedor. Él es tu sanador. Él es tu sustentador. No estás solo, pequeño. No estás sola, pequeñita. No estás sola, pequeñita. Yo estoy contigo. Yo te sostengo con mi mano derecha. No te he abandonado, no te he dejado. Y esta mañana te doy lo que me pides, dice el Señor. Dios está haciendo milagros esta mañana. Dios está haciendo milagros esta mañana en tu familia, en tus hijos.
Hermano, recibe esa respuesta. Esta respuesta, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, gracias, Señor. Alabe el nombre de Dios. Te alabamos, Señor, porque en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento.